¿Cuál es el mito de mi vida o qué momentos de mi vida puedo sentir que apareció una potencia simbólica, mítica, no en un sentido, digo, con humildad, ¿no? Pero sí buscar como momentos, relatos, acontecimientos de mi vida que marcaron un antes y un después, una transmutación. Y bueno, sin duda, o sea, yo sé cuál es un momento, solo que siempre me dio un poco de pudor contarlo, ¿no? Siempre. Que es una historia que tiene que ver con la muerte, que me sucedió hace 7 años y que fue sin duda una transmutación muy grande en mí y a la vez también siempre quedó más reservado tal vez como al espacio más íntimo. Sin embargo, emanando un saber y una resonancia en todos mis caminos y mismo en biodanza también, ¿no? Esto fue el 27 de abril del 2019. Estábamos en el módulo de San Clair, leemos de trascendencia en la escuela de biodanza de Vicky Luján. Yo estaba de visita, no estaba haciendo la escuela en ese momento. Y bueno, fue en un espacio, o sea, después de la cena, o sea, no fue durante el módulo, que estábamos haciendo un grupo de amigos donde estaba mi hermana y así amigos muy cercanos, entre los cuales había 2 médicas. Estos detalles digo porque cuál es el lugar que inconscientemente o que el inconsciente eligió para este acto, que fue desvanecerme. O sea, eso no puedo encontrar alguna explicación. Recuerdo un último pensamiento como de miedo respecto de mi situación de vida actual. Y ahora desde la teoría polivagal te podría decir que tuve como un frisamiento, digamos, ¿no? Y sí, cuando fui estudiando la teoría polivagal me ayudó también a comprender lo que pasó en ese momento, pero que no es lo importante de la experiencia, ¿no? Tuve como un frisamiento y como si te dijera que mi sistema nervioso hizo ¡pac! Y me desvanecí. Y bueno, a partir de ahora todo lo que te cuento me lo contaron, en realidad. Son unas 4 horas, más o menos, desde este momento, que habrá sido a la 1 de la mañana. No sé, 12 de la noche, no me acuerdo. 11 de la noche, no, 11 de la noche después de cenar. Y todo lo que viene, que te voy a contar, me lo contaron. Solo que, bueno, me lo han contado, o sea, con lujo de detalles, que apenas terminó. Yo lo he ido repitiendo muchas veces y hoy es un mito que yo tengo de un momento de mi vida, digamos, ¿no? Porque justamente es narración oral. Yo no tengo yo los recuerdos. Sería lo que tuve amnesia unas 4 horas. Bueno, ahí yo me caigo, o sea, me desvanezco de repente y se escucha ¡pah! Así un ruido seco. Nadie entendía qué estaba pasando. Un amigo que estaba ahí, y yo pensé que había caído alguien del primer piso. O sea, fue una situación de mucho estrés para las personas que estaban ahí. Y bueno, caigo boca abajo, me dan vuelta, estaba como inconsciente, digamos, no te sé decir si tenía pulso, si no tenía, pero me daban vuelta para un lado, para el otro, y me sientan y bueno, me empiezan como a querer despertar, digamos, ¿no? Y yo estaba completamente ido, digamos. Y bueno, ahí, por lo que me cuentan, la llaman a Vero, ¿no? Y estábamos en la casa de ella. Y Vero, o sea, me sientan así, yo medio que logro abrir los ojos, Vero viene, me aplaude adelante en la cara para
Me dice, Ricky, Ricky. Y yo ahí cierro los ojos y me voy otra vez para atrás y me vuelvo a desvanecer. Y ahí mi hermana, que estaba al lado mío, del miedo se desmaya. A lo que voy, te cuento todo esto, hay más detalles que los estoy obviando, pero a lo que voy, que fue una presencia simbólica y potente de la muerte, digamos, ¿no? Mi hermana se desmaya del miedo, todos atender a mi hermana que se desmayó, llorar, bueno, y automáticamente cuando me vuelvo a desvanecer, se traigan un auto, no sé qué, bueno, meten un auto de Walti, el hijo de Raúl Ibero, hasta el día y hasta el medio de la quinta creo que fue, me suben, medio así, a la tipo urgencia, digamos, ¿no? Al auto, y ahí yo recupero la conciencia de sí, pero yo no me acuerdo nada, digamos. O sea, empiezo a hablar, pero yo no me acuerdo nada. O sea, todo lo que te vuelvo a decir, todo lo que te cuento me lo contaron. Me lo contó Sol Toro, que fue quien se subió al auto, su compañero Caste, y adelante iban el auto Raúl y Walti. Alguna imagen de esa configuración así del auto tengo. Y bueno, ahí en ese viaje, digamos, está todos los, digamos, las cosas que yo decía, que me contaron, y todos, digamos, los detalles de la historia, digamos, ¿no? Que de alguna manera tal vez son ricos en los detalles, por eso que los cuento, digamos, ¿no? Porque son ricos los detalles. Bueno, ahí me suben al auto, Sol me pone en su pecho tipo acunamiento, ¿no? Que son esos recursos de biodanza que aparecen en esos momentos. Me pone en su pecho, casi sentado al lado, y yo empiezo como a tener delirio místico, digamos, ¿no? Entonces había una frase que decía todo el tiempo que era vi todo, medio como excitado, digamos, ¿no? Vi todo. Y entonces me tocó un grupo recopado, ¿no? que no se subieron al miedo de la situación, sino que querían como saber qué había pasado, ¿no? Y me decía, bueno, contá qué viste, me decía, ¿viste? Y yo decía, vi todo, que me parece muy genial porque y hoy mismo te puedo decir no te puedo decir detalles así, alguna que otra cosita ahora te cuento, pero es simplemente algo como que no puedo nombrar, ¿viste? Entonces me decía, bueno, ¿qué viste? Vi todo, ¿pero qué viste? Me decía, todo y después cuando quería como explicar un poco más, decía, vi toda mi vida en un segundo, ¿no? Decía, vi toda mi vida en un segundo. Y eso sí, tengo la sensación como de ver mi vida como si fuera un chispazo, como una ráfaga, ¿no? Y todo. No sé cómo, bueno, ahí está otra vez. Como y después otra cosa que decía, pero pará, me morí y estoy vivo. Tuve una muerte viva. Y me miraba como, ¿no? A todo esto, finalmente me hicieron puntos acá por el golpe, por la caída. Puntos en la mano y puntos acá. Y nunca tuve, en ningún momento, el dolor físico no forma parte del proceso. De hecho, Caste me decía después, ¿no? Cuando reconstruíamos todo lo que había pasado después, los días después, me decía, yo te quiero decir que vos sos un ser de paz, porque no sé qué. Yo decía, Caste, no, le digo, o sea, estaba como invadido por una química muy fuerte, que no es que yo fui consciente de algo, de hecho no me acuerdo nada. Fue una química, como te dijera, no digo que sea, pero una gran explosión de DMT, o sea, de sensación de amor infinito, total, de éxtasis absoluto. Y desde ahí, de alguna manera, como que siento que veía todo, ¿no? Después, ahora te voy a contar, cuando recobro un poquito la conciencia, la sensación era de total expansión de conciencia, ¿no? Bueno, y ahí yo decía, tuve una muerte viva. Y eso es algo que me traje de la experiencia también, que es la muerte en la vida, digamos, ¿no? Muchas veces tenemos una muerte viva. No hace falta el acto, digamos, antes de llegar al acto que todos llegaremos, todos tenemos muertes vivas. O sea, muertes en vida y muertes llenas de vida.
Bueno, eso es la alquimia que hablábamos antes, ¿no? Y bueno, y ahí me empezaba a agarrar como mucha sensación de mucho amor por todo y por ellos que eran los que estaban alrededor, pero en realidad me pasaba con todo ser humano que se acercaba, la sensación de amor infinito, de querer saber sobre sus hijos, de poder entrar, de abrazarle, bueno, y entonces empezaba con una sensación de amor con ellos, tipo, ustedes me están, esto me cuentan, ¿no? Que les decía, ustedes me están cuidando, están acá, yo, o sea, gracias, gracias, gracias porque me están acá cuidándome. Gracias por venir. Y empezaba a cantar esa canción. Y todo el grupo, que era un grupo muy copado que me tocó, se ponían a cantar conmigo. Íbamos todos en el auto, una situación delirante total. Yendo hacia el hospital en Capital a todo esto, ¿no? Desde Dique Luján hasta el hospital italiano en Capital. Y cantaba esa canción que después cuando me lo contaron, yo dije, pero yo esa canción no la canté nunca, ¿entendés? Esa parte del estribillo sí la conocía. La única parte no sabía ni cómo se llamaba la canción. Cuando la busqué después, puse gracias por venir, la canción no se llama así, o sea, no la conocía la canción y no era un artista que hasta ese momento me convocara tanto. Después de ahí, empecé a escucharlo mucho porque, digo, ¿por qué apareció este ser? Y bueno, es un ser que estuvo en un estado intermedio 2 años, ¿no? En ese umbral. Y la canción se llama, después cuando leí la canción se llama Puente, y yo leo la letra y parece un relato de la experiencia, el resto de la letra, ¿no? De esta experiencia. Después si querés te la recitamos un poco. Bueno, seguimos y llegamos al hospital. Creo que lo que decía ahí, no me estoy olvidando de nada, vi todo, tuve una muerte viva, vi toda mi vida en un segundo y gracias por venir, eran como las frases, digamos, ¿no? Que quedaron. Bueno, llegamos al hospital, yo esto no me acuerdo nada todavía. Y bueno, cuando me van a ingresar, ahí está como el choque de paradigmas entre ese delirio místico que yo tenía y el choque del paradigma científico, ¿viste? Hubo ahí como un choque de lógicas totales que yo me tuve que amoldar y fue cuando volví, cuando recuperé la conciencia. En ese choque fue como... Bueno, llegamos ahí a la admisión, le dicen, bueno, el carnet, dice, no tenemos nada. Dice, bueno, el DNI, algo, me tienen que decir el DNI, algo para que lo pueda ingresar. Dice, no, te estamos diciendo que tiene amnesia, o sea, está... ¿Pero qué le pasó? Bueno, le cuentan. Dice, no, pero necesito algo. Dice, bueno, preguntale el DNI, a ver si se lo sabe, ¿viste? Entonces dice, ¿sabes tu DNI? Dice, yo digo un número 27724. Y a ver, probalo, dice, ¿viste? Lo pone... Ricardo Frafeco, sí. O sea que había algo, como una antena que se mantenía conectada, ¿no? Bueno, pasa. Viene el médico y dice, bueno, contame cómo fue la experiencia. ¿Qué pasó? Entonces yo empiezo a contar y ahí es cuando yo empiezo a recobrar la conciencia. El médico la mira a Sol para ver si lo que yo estaba contando, pues se ve que de todas maneras ya no era muy lógico lo que contaba, porque la mira a Sol y Sol le hace... que lo que yo contaba de relato no era real, no era lo que había sucedido. Entonces se pone a hablar con Sol, yo digo, pero yo estoy bien, doctor. Ahí me dice, ¿vos estás bien? Me dice, ¿qué día es hoy? No tenía ni la menor idea, pero me acuerdo por asociación que estaba en la maratona de San Clair. El día que estábamos era 27 de abril del 2019. Me acuerdo que estábamos en el módulo de San Clair y mirá los huecos de la memoria. San Clair había venido a mi formación, que había sido como casi 10 años antes, en marzo. Y solía venir en marzo siempre. Entonces yo le digo, estamos en marzo. Y me dice, estamos en marzo, el 17 de abril. Estamos en marzo, ¿y de qué año? Cuando me dice, ¿qué año? Bajo la cabeza, no podía construir un año. O sea, porque marzo por lo menos era un mes. Estábamos en abril, pero marzo por lo menos... Un año yo podía llegar a decir RJH de rojo. O sea, no sabía responder. Entonces ahí bajo la cabeza y le digo, no, está bien, doctor, no estoy bien. Y me dice, ¿sabes tu nombre?
Ricardo Spreafico, pienso. Y, no, o sea, vamos otra vez, me dice, ¿y sabes tu nombre? Y hago así, y le digo, para ganar tiempo, porque necesitaba pensar, le digo, me da vergüenza que me preguntes esto delante de mis amigos. Eso me lo contaron los chicos, yo no me acordaba. Me dice, ¿sabes tu nombre o no? Y en ese tiempo como que pienso y le digo, Ricardo Spreafico. Bueno, ok, ahí da las órdenes, yo qué sé. Y yo me quedo conmigo mismo, diciendo, por un lado, cuánto tuve que pensar mi nombre. Por otro, ¿quién carajo es Ricardo Spreafico? O sea, eso te lo juro. Y bueno, cierto temor a la locura, digamos, como que me volví loco, o sea, que no. Y por otro lado, no porque estaba, o sea, si yo podía hacer esas sensaciones porque tenía un asidero, digamos, ¿no? En el yo, digamos, ¿no? Pero Ricardo Spreafico me parecía, no sé, una camisa, algo que tenía puesto, ¿entendés? Bueno, ahí me llevan a una sala, me empiezan a poner cositas, yo qué sé, me tenían que coser y todo eso, ¿viste? Bueno, pero el dolor físico no existió nunca, ni cerca, en ningún momento, ni después, nunca. Bueno, ahí cuando estoy en la sala, no me acuerdo bien, estoy un rato ahí y demás, en un momento viene una enfermera, ¿no? Y yo quería como estar con otras personas, viene una enfermera, yo la miro, y así pum, me agarra, y cuando me agarra para llevarme, estaba como en una silla de ruedas, para llevarme, miro un cartel, y digo, ¿sé leer? ¿Viste? Como no sabía, miro y digo, a ver, y digo, sala de resucitación, decía. Que después me contaron que se llaman así los espacios donde te ponen mientras, no sé, mientras te recuperás, digamos, ¿no? Y yo que estaba en esa experiencia, ¿entendés? Entonces le toco la mano, digo, sala de resucitación. Y ahí me dice, sí, me dice, ¿viste? Bueno, me llevan a hacer una resonancia magnética, creo que es como un sarcófago. Una sala toda oscura, te meten dentro de un sarcófago. Entonces, bueno, entro ahí, me ponen en el sarcófago y a mí me empieza a dar como esa sensación de alegría, ¿viste? De verle, por un lado, el lado del amor a todo y el lado gracioso también, ¿no? Entonces, le hago un chiste a la persona que que no me acuerdo cuál fue, capaz que fue malo, no me acuerdo, y la persona me contesta muy mal, pero no me acuerdo qué, pero como energéticamente muy mal, como si te dijera, bueno, si seguís siendo gracioso, te vas a quedar acá adentro, una cosa así, y baja el coso, y ahí dije, como, sentí cuidarme, sentí, por un lado como, ¿sabes cuál fue mi sensación? Bueno, justo estaba en ese tiempo leyendo el libro rojo de Jung, en ese tiempo, justo, y ahí él cuenta una historia que entra él en una situación de delirio místico, leyendo un libro que es La imitación de Dios de Kempis, y entonces es todo como una ensoñación que tiene, digamos, ¿no? Y entra en un delirio místico y tiene 3 psiquiatras delante que lo empiezan a diagnosticar, o sea, lo encuentran, lo llevan a un hospital y lo empiezan a diagnosticar, y él ve, era el número 1 en esquizofrenia, era Jung, y él ve cómo lo diagnostican a él por su delirio místico. Entonces, uno de ellos dice, delirio místico, por el libro que tiene, que es La imitación de Dios, ¿no? Entonces me acuerdo de esa historia y sentí que me podía pasar algo parecido. Yo tenía como islas así de memoria afectiva, como me acordé del módulo que era marzo, porque mi información, esas cosas, de repente me acordé de mi DNI. Entonces me acordé de eso que había leído en el libro y dije, como no hables tanto con las, ¿viste? Como no te muestres tanto por este peligro, ¿viste? Yo estoy, o sea, decía, no, yo estoy bien, pero tenía ese miedo también de haberme vuelto loco. Y ahí me llevan a otra sala y me tenían que coser, me anestesian todo para coserme. Yo no tuve dolor. Y
bueno, y ahí me dejan en una salita ambulatoria que era todas telas blancas, luz blanca, yo mirando así para arriba, todo blanco, y cada tanto venían, que es un chequeo neurológico, me preguntaban, ¿sabes qué día es hoy? No supe como hasta el otro día más o menos. Una vez que respondí eso, me dieron el alta, y mi sensación, cuando me preguntaban, no me lo decían porque es como un indicador de que volviste de vuelta a sí mismo, digamos, ¿no? Entonces no me lo decían, y mi sensación, entendí Matrix en ese momento, ¿no? Mi sensación era como que me estaban cargando el software, y una vez que el software, o sea, que cargando el software de qué fecha es, cómo te llamabas, todo, una vez que el software estaba cargado podía volver a reinsertarme, ¿viste? Fue como esa sensación, y mientras me preguntaban, no sabía y se iban, pasaba así rápido, o sea, ¿qué día soy, no? Bueno, pum, se iba y yo me quedaba pensando, ¿qué día soy, la puta madre? Y de repente vino la información. Para preguntarme y sabía. Y bueno, ahí cuando puedo responder me dan el alta. Y es muy gracioso porque me traen los papeles con todos los estudios que me habían hecho y el diagnóstico. El diagnóstico es un diagnóstico común, que es cuando te caes, pero es muy simbólico el nombre del diagnóstico, porque me dan todos los papeles, voy caminando así y me freno y leo caída desde su propia altura. Era el diagnóstico, ¿no? Y que siempre me quedó como aprendizaje, ¿no? Creo que uno se cae siempre de la propia torre que construye, de la propia, digamos, altura que va construyendo, con sus creencias, con su ego, con su omnipotencia, ¿no? Y desde ahí cae, ¿no? Y es una historia de omnipotencia también. Yo estaba en un tiempo que estaba muy cansado físicamente, ¿no? Y esto, por supuesto, está atravesado por el sistema en el que vivimos, la supervivencia, pero recuerdo haber estado muy cansado de las piernas y también sin poder frenar. Y esto fue un freno total. Pero ubico esas dos, digamos, desde ahí caí también, ¿no? Como caí desde su propia altura me trajo eso a mí, caí como desde mi propia omnipotencia de hacer. Por supuesto tenía un hijo chico, bueno, esto decía que estaba atravesado también por este tiempo que uno hace, y la mayoría del tiempo en modo de supervivencia, ¿no? Y bueno, de la experiencia en sí, así como si me decís qué me traje de alguna manera, fue primero que nada la sensación de amor, ¿no? La sensación como de un estado de expansión de conciencia que a veces alguien puede buscar digamos, a través de la experiencia enteógena, la misma sensación, ¿no? De un amor infinito. Y cómo cuando uno mira desde ese amor, cómo habiendo mirado desde ese amor infinito, se expande la conciencia. Y después también, en sí, eso más abstracto, pero mi sensación así fue que esas personas que estaban al lado mío, que esto no te lo dije antes, cuando el médico me pregunta qué día es hoy, es el momento que yo siento que toda la realidad hizo esto, pareció de repente estaba en el hospital. O sea, a partir de ahí yo empiezo a recordar, más aisladamente, pero empiezo a recordar. Pero es como si te dijera que no sé dónde estuve, y de repente y apareció todo, fue en ese momento. Y en ese momento estaba acá Sol, acá estaba Raúl. Entonces sentí que el amor me sostuvo, ¿no? Como un hilo de Ariadna que no me dejó ir. Y la canción dice, cruza el amor por el puente. Usa el amor como un puente. Y gracias por venir. Un día más. Un día más. Como implorando un día más. Ahí, esa fue como una sensación muy fuerte que tuve de que el amor humano es el gran tesoro. A la vez que tuve
certeza vivencial de la existencia de otros planos, y vamos a dejarlo ahí, pero tuve esa vivencia de otro plano. No me conmovió tanto eso como la sensación de que en este plano, o vamos a decir en la vida, el amor es el gran tesoro, tal vez a lo único que vinimos, ¿no? Como el santo grial, digamos, ¿no? Aquello que estamos buscando de diferentes maneras, o muchas veces negando, pero aquello que estamos, a lo que vinimos. Esa fue mi sensación, como si me decís, ¿qué me traje? ¿No? En el sentido del viaje del héroe, ¿con qué volví del viaje para compartir? Mi sensación fue esa, algo muy simple, que ya sabía, pero que lo sentí con una potencia transmutadora muy grande, muy grande. Y después de ahí estuve como 2 semanas que no pude hacer, no tenía ninguna limitación física. Me hicieron los puntos, pero no es que no podía, estaba bien físicamente. Pero emocionalmente estuve 2 semanas que estuve adentro de mi casa así. Me era mucho, como tenía más que sensibilidad, digamos, como mucha sensibilidad y la necesidad de parar todo. 2 semanas no fui a dar clases. Hay más detalles después, pero no quiero alargar tanto. Como la clase anterior a que me pase esto, yo fui y como que esta era la omnipotencia, ¿no? Conté que hace 10 años que no había faltado nunca una clase. Hice una reflexión ahí y demás, pero dije eso, ¿viste? Que hace 10 años nunca falté un martes a clase. No lo conté de un lugar así, pero fue en relación a la vocación que estaba hablando, ¿no? Que cuando laburaba de cosas que no me gustaban me enfermaba mucho para no ir a trabajar. Y acá hace 10 años que no había faltado nunca. El martes siguiente no estaba ahí. Cuando lo dijeron en la ronda que yo no iba a ir porque lo que había pasado, la gente como dijo, martes pasado dijo esto. Entonces ahí veo como la omnipotencia, ¿no? Y bueno, 2 semanas estuve como que no podía hacer nada. Mi mamá me regaló un curso de meditación, una iniciación en meditación, y meditar era algo que me gustaba pero no me salía, o sea, me incomodaba, no la pasaba bien, digamos. La primera vez que cierro los ojos en esos 15 días para meditar y pongo una música de cuencos, sentí algo que no había sentido nunca, que hoy estoy como en el medio entre aquella primera, cuando me incomodaba mucho y esto, pero como si se hubiera abierto una cercanía con el umbral. La primera noche después de esto tengo un sueño que estoy buscando, quiero escribir un poema y no encuentro las palabras. Y no encuentro las palabras, pero ninguna. Y de repente como que me llega el rayo de iluminación, digo, ya está, esto es todo el poema. Y es una sola palabra y la escribo en un pizarrón, es la palabra naturaleza. Y después, ahora haciendo retrospectiva, yo vivía en Capital y al año estaba viviendo acá, ¿no? Y la canción que yo cantaba, que solamente sabía Gracias por venir, dice, hoy te busqué en la rima que duerme, con todas las palabras, ¿no? Es decir, cuando yo leí esa canción, la letra de punta a punta recorre la experiencia que yo conecté, no sé por qué, como esos detalles que los cuento porque son muy significativos y a la vez no tienen una lógica interna, digamos, no tienen como explicación. Bueno, y ahí otra cosa importante que sucedió, yo estaba haciendo una formación que la terminé en tradiciones espirituales comparadas, por llamarla de alguna manera, se llama vocación humana en realidad la formación, pero se aborda desde el llamado del alma, desde las
tradiciones espirituales comparadas, ¿no? Y una mirada junguiana, con Bernardo Nante, que es quien tradujo el Libro Rojo al español, que yo estaba leyendo en ese momento, bastante guiado por él, digamos, ¿no? Por su libro y por charlas que iba dando sobre el Libro Rojo. Entonces yo estaba en la formación con él, y cuando me sucede eso le mando un mail, me pasó esto. Y él instantáneamente me contesta y me dice, vení a verme. Como si hubiera captado inmediatamente, no sé, me dijo vení a verme, cosa que no era. Bueno, y fui a una entrevista con él. En esas 2 semanas que todavía no había, fue creo que tal vez mi primera salida, ¿viste? Y ahí él me dijo algunas cosas que me quedaron. Primero yo le contaba como lo que pasó, me caí, entonces me golpeé, y él me dijo, ¿vos qué sentiste? ¿Viste? Como, me dijo, está bien la explicación y demás, me dijo, pero ¿vos qué sentiste? ¿Cuál fue? Porque yo ahora capaz te lo puedo contar porque todas estas personas me fueron ayudando a reconstruir la experiencia. De hecho, todo lo que te cuento me lo contaron los seres que me acompañaron. Si no, yo no tendría nada. Eso es súper interesante también, ¿no? Del viaje del héroe, que siempre es como el héroe solo. No haces nada solo. No te podría relatar nada porque todo me lo contaron ellos. Tercero, para que yo haya tenido una experiencia, o sea, yo pude irme y todo porque estaba en un lugar seguro, si no simplemente tal vez estaría todo asustado y nada más. Esa experiencia que yo pude tener fue porque Sol me tenía en brazos, porque había risa, juego alrededor y me pude entregar a lo que me estaba pasando. Si no, no lo hubiera podido vivir. Entonces, que es un poco el entorno de biodanza, ¿no? Ese espacio de confianza, de amor, de contacto que te permite vivir una experiencia, ¿no? De amor y de expansión de conciencia. Entonces él me dice, bueno, ¿vos qué sentiste? Eso fue lo primero, ¿no? Como dejar de querer explicar qué fue lo que pasó, y quedarme con lo que yo había sentido, porque no es que estoy tratando de hacer un paper sobre lo que sucedió después. Bueno, me contaron de los SM que yo no conocía hasta ese momento, experiencia cercana a la muerte, que hay estudios y demás. Me sirvió, pero fue como, bueno, ¿qué sentí yo? ¿No? Y darle validez a lo que yo sentí, que también aparece en un libro de Castaneda, ¿no? Castaneda termina de hacer un viaje y le dice a Don Juan, termina de hacer un viaje donde él voló, pasó del otro lado de una montaña, por decirte, y visitó como a un amigo volando y se fue, ¿no? Entonces cuando termina todo al otro día, él le dice, yo de verdad volé. Y él le dice, ¿cómo me preguntas esto? Y le dice, no, lo que te quiero decir es, si hubiera estado un amigo mío al inicio del viaje, al lado mío, ¿me hubiera visto que yo salí volando? O sea, ¿realmente volé? Y él le dice, ya estás intentando explicar los principios de un mundo, la realidad de un mundo con los principios del otro. Ya estás intentando explicar la realidad de un mundo con los principios del otro. Entonces, eso fue para mí como darle validez a lo que sentí. Y después, bueno, yo hasta ese momento estaba un poco sobreexcitado, como si necesitaba contar esto 2 veces por día más o menos. Entonces le contaba, ¿no? Y en un momento me frena y me dice, Ricardo, ¿vos conocés la experiencia de San Pablo? Y le digo, no. Me dice, San Pablo era perseguidor de cristianos y estaba yendo a Damasco en su misión de perseguir cristianos, y cuando iba yendo a Damasco se cayó del caballo, se golpeó la cabeza y en un estado de inconsciente se le apareció Cristo y le dijo, cuando te levantes vas a estar ciego y el único que te puede sanar es un sanador que está en Damasco, lo tenés que ir a buscarlo, te va a apoyar las manos y te va a devolver la vista. Se despierta, está ciego, va a Damasco, encuentra al sanador, le apoya las manos, le devuelve la vista y se hace San Pablo, digamos, se hace cristiano. ¿No? Entonces yo le digo, sí, y me dice, Ricardo, una persona que era perseguidor de cristianos, por una experiencia así,
que es de renacimiento, se hizo cristiano. Sacando lo religioso, me dice, lo que te quiero decir es que si vos tomás esta experiencia y la honrás y la trabajás, podés llegar a tener una transmutación total en tu vida. Pero, me dice, el gran peligro es el olvido. Dice, porque solemos pasar de una euforia total en el momento, que era como estaba yo, una euforia total en el momento a un olvido total después. Y bueno, y después estudiando para biodanza, en la relación de biodanza y alquimia, encuentro que Jung dice que, así como Rolando cuenta que decía que había alguien que debía darle cuerpo, que en el futuro le iba a dar cuerpo a los mitos y a los arquetipos, algo parecido dice en el futuro debería alguien crear una técnica, una tecné, para que las personas puedan vivir la experiencia de San Pablo. Claro, yo tenía este mito personal, lo relacioné inmediatamente, y ese pasaje que Jung dice, sería interesante que alguien en el futuro cree una técnica para que las personas puedan vivir la experiencia de San Pablo, está dentro de un texto que se llama El Renacer de Jung. Está hablando del renacimiento, del arquetipo del renacer. Y bueno, yo ese texto lo traigo para biodanza, que es lo que hizo Rolando, ¿no? Rolando creó una tecné para inducir vivencias de renacimiento. Esta vivencia que dice Jung a través del relato de San Pablo, digamos, ¿no? Que es una transmutación. ¿Cómo hacer? O sea, yo tuve esta experiencia que igual, si me preguntás, ¿la querés volver a vivir? Te digo, no. O sea, me decís, ¿querés vivir nuevamente en los próximos 20 años? Te digo, no. Ya está. Sinceramente. Más allá de todo, le agradezco, la honro, o sea, pero a priori, o sea, mentalmente te diría que no. Ahora, contar con una práctica, ¿no? que pueda recrear esa vivencia de muerte de un ser anterior y renacimiento de uno nuevo, es un tesoro. Es un tesoro. Y ahí, yo hasta esta experiencia nunca me había preguntado por la muerte, la verdad. No era un tema que estuviera en mi interés. Lo cual es entendible. En ese momento yo tenía 39 años. Que fue otra... También Bernardo también me hizo esa pregunta. Dijo, ¿qué edad tenés vos? Y le digo, 39. Y me miró y me dijo, porque es una edad, bueno, que en todo el mundo junguiano se habla mucho, es la edad donde él tuvo la crisis, que les conté. Que es esa crisis de los 40, es la mitad de la vida, digamos, ¿no? Donde se muere una vida anterior y renace una nueva vida, igual que en el mito del águila, ¿no? Que es a esa edad también. Es el símbolo de la mitad de la vida. Y hasta ahí yo no me había preguntado mucho por la muerte, la verdad. Y decía que me parece hasta natural, que uno está con toda la fuerza vital, no se esté preguntando mucho, ¿no? De hecho, me parece hasta normal que exista cierta negación de la muerte, porque somos seres biológicos, todo nuestro sistema nervioso y todo nuestro cuerpo, que es el que informa al cerebro, ¿no? Digamos, que genera de alguna manera donde emergen los pensamientos, es un sistema para la supervivencia. Entonces es normal que no genere pensamientos sobre la muerte. Ahora, yo creo que a partir de cierta edad, más allá de esa realidad biológica, a partir de cierta edad, no al menos preguntarse por la muerte es una negación. La alquimia a mí me ordenó muchísimo para comprender esto, ¿no? En la alquimia, lo primero que necesita un alquimista para trabajar es materia. Si no hay materia, no puede empezar a trabajar.
Ahora, el trabajo que hace no es solo sobre la materia, pero lo primero que necesita es tierra negra, digamos, ¿no? Es el Kemi, que es donde viene uno de los orígenes de la palabra alquimia, es la tierra del costado del Nilo, ¿no? Que es la tierra putrefacta. Lo primero que necesita es tierra putrefacta, algo que necesite ser trabajado. Y de esa putrefacción va a salir lo más valioso. El gran tesoro está ahí, ¿no? Los alquimistas dicen la piedra filosofal está en el estiércol. Y a mí me sirvió para ordenarme, digamos, comprender mejor la metodología de biodanza, la alquimia, sin duda. Primero porque es una metodología y es un arte. Entonces ahí encuentro, bueno, que hay una correspondencia absoluta con la biodanza. Es un arte, la alquimia. ¿Por qué? Porque tiene una técnica, tiene una serie de procesos, una técnica, pero no en el sentido actual, para guiar procesos de transmutación. ¿Cómo hacer? La alquimia se describe los pasos para que algo se transmute, ¿no? Para que una sustancia se transmute. Y la biodanza se parece bastante, ¿no? Tenemos una metodología para acompañar y guiar procesos de transmutación, donde, si te fijas, hay una muerte de un ser anterior y un renacimiento. Hay una vieja identidad que se disuelve y renace una nueva. En cada sesión y sobre todo en un proceso de biodanza. Una vieja identidad va a morir seguro, ¿no? Y después uno elige qué rescatar, con qué quedarse, pero lo más probable, y por eso muchas personas también dejan, digamos, ¿no? Porque de alguna manera hay algo viejo que va a morir. Y tenemos un arte para hacer eso, ¿no? Que es esa frase de Jung, ¿no? Me parece que en el futuro debería haber alguien que cree una técnica para inducir vivencias de renacimiento. Sin duda, biodanza es eso. No solo te lo digo desde la intuición, o sea, Rolando en los textos de trance y regresión dice que las ceremonias de trance de biodanza son ceremonias al estilo arcaico de renacimiento, ¿no? Y esas ceremonias son los rituales iniciáticos. Sabemos que Rolando, los rituales del Eleusis, que es el ritual de muerte y renacimiento por excelencia que se estudia, era un ritual que un rito que lo convocaba mucho, ¿no? Los ritos del Eleusis, donde las iniciadas entraban en un espacio de expansión de conciencia y moría un viejo ser y renacía uno nuevo. Mircea Eliade, creo que esto nos va a dar como, desde un lugar de conocimiento, un mapa. Mircea Eliade dice que la muerte es el modelo de los rituales de muerte y renacimiento. Es decir, que la muerte es un modelo operatorio para ordenar los rituales de iniciación. Porque en todo ritual de iniciación hay 2 o 3 etapas. La vieja identidad del iniciado con la que llega, darle lugar a esa vieja identidad, muere por medio del ritual y ese poder se le confiere al ritual. Cuando llega un adolescente para dar paso a la juventud, un niño para dar paso a la adolescencia, a un ritual que antes existían, ¿no? Esos rituales que simbolizaban y que daban
de alguna manera cierre, que es la función del ritual, dar cierre a una etapa e inicio a otra nueva. Bueno, la muerte se le confería ese poder al ritual. El ritual tiene ese poder. Punto, no se discute. Y si vos le transferís ese poder al rito, lo tiene. Jodorowsky dice que la trampa sagrada del chamán es hacerte creer que el milagro sucede, entonces el milagro sucede. Que le llama la trampa sagrada. Hacerte creer que el milagro es posible y entonces el milagro sucede. A lo que voy es que hay una transferencia de ese poder al rito, de muerte y renacimiento. Y una iniciación. El ritual inicia una nueva etapa, en el caso que describí antes, en la vida de ese joven. ¿No? Y entonces él lo que dice que la muerte es el modelo operatorio. Sin muerte no hay transmutación. En la alquimia se lo ve muy claro esto. Toda transmutación presupone una muerte. No hay transmutación posible si algo no muere. Si uno desde el ego, del pensamiento, dice, sí quiero cambiar, pero esto no, esto me niego a sacrificarlo en el sentido, ¿no?, de la ofrenda, dar esto para que cambie, para que se libere una energía y aparezca lo nuevo, no hay transmutación. En la transmutación tiene que morir algo. En la confianza de que va a renacer, porque así es en todo el universo. Así es en todo el universo. Siempre que muere algo renace. Nos morimos para que nazcan otros. Si todos los seres que vivieron estarían vivos, no entramos. Entonces, morirse es dejarle lugar a otros. En el hecho concreto de la muerte, de morir, y en la vida también, antes de que te mueras. Muchas veces hay que aprender a morir para dejarle lugar a otros. Muchas veces, principalmente, caso más claro, de los hijos, ¿no? Entonces, es un modelo operatorio, ¿no? Más allá de esta emoción que trae, porque la angustia ante la muerte existió siempre. ¿Cómo no? ¿Cómo no te va a angustiar la muerte? Ahora, la angustia sin ningún sentido, vacía de sentido, sin ningún símbolo, sin rituales de pasaje, te diría que es de este tiempo, ¿no? Que te guste o no, es negador de la muerte. La cultura en la que vivimos, por decirlo con todas las letras, del neoliberalismo, necesita negar la muerte para existir. Porque si no, ¿qué sentido tiene consumir? Mucho. Si la muerte es la consumación total de todo. El gran temor del capitalismo es la pérdida, ¿no? Perder. Se optimiza para ganar. Optimizan los costos para mayores rendimientos, buscando la menor pérdida posible. Bueno, la muerte es la pérdida total de la materia. Es la pérdida total, se pierde todo. Entonces, ese es nuestro, digo, estés de acuerdo, no estoy hablando ahora de política, es el entorno en el que vivimos y es bueno saberlo. Las fórmulas de la eterna juventud, que por otro lado existieron siempre. La alquimia china buscaba, ¿no?, el elixir para la eterna juventud. Hoy lo busca la ciencia, ¿no? Aquella búsqueda de los mitos de la inmortalidad. Hoy lo que ocupa ese lugar es la ciencia. Lo importante es darse cuenta que eso sigue operando en nuestra psique, esa búsqueda de inmortalidad, ¿no? Ahora, que esa angustia que va a producir y produjo siempre en el ser humano el misterio de la muerte, no tenga ningún sentido, yo creo que es de esta época, y en la medida que uno va haciendo un camino de conciencia, es una elección también.
cómo lo quiero vivir, si es algún sinsentido o un contrasentido, que es mucho peor. No sé qué es peor, si el sinsentido o el contrasentido. O una gran dadora de sentido, porque creo que la conciencia de muerte es un catalizador del sentido en la vida. En biodanza decimos, Rolando dice, la identidad se organiza a partir de la conmovedora vivencia de estar vivos. Es la vivencia primordial de la identidad, la conmovedora vivencia de sentirse vivo. Y quienes decimos biodanza, de alguna manera lo podemos chequear en nuestro cuerpo, en nuestra emoción, en nuestro proceso, ¿no? Ahora, ¿qué sería la vivencia? ¿Existiría la vivencia, la conmovedora vivencia de estar vivo, de sentirse vivo, sin la posibilidad de la muerte? No sería conmovedor estar vivo si no fuéramos de alguna manera vulnerables ante la muerte, digamos, ¿no? No existiría. Entonces, esto es alquimia, digamos. La vida, la muerte le da potencia a la vida. Y en el sentido de Mircea Eliade, que dice que es el modelo de toda transmutación o de todo ritual iniciático, bueno, lo podemos tomar como un mapa, ¿no? En la vida. Y también es un modo de, a veces me pregunto, yo bueno, empecé a abrir este tema, y lo trabajo bastante en biodanza, de un modo sin irme de los mecanismos de acción de biodanza, que a mi modo de ver son muy potentes para traer imágenes y metáforas de la muerte en vivencia. Y de acuerdo con traer renacimiento, ¿no? Que es una imagen dadora de vida, que es lo que buscamos. Más hay una cuestión de enfoque, que si vos tenés el mapa concreto, que para que ese renacimiento suceda tiene que haber una muerte, trabajás de otra manera. Por más que no hagas vivencias de morir, salvo contextos específicos que los hacemos, ¿no? Trabajás de otra manera porque no lo tenés negado. Si no lo tenés negado vos, lo podés dar de otra manera. Primero, estos 7 años fueron a partir de esta experiencia de trabajar la muerte en mi vida. Como todo, aparece algo, lo ves, ¿no? Un tema que yo hasta ahí no me había preguntado. Bueno, justamente los 39 años, ¿no? Los 40, digamos, ese momento simbólico de mitad de la vida, y que tiene mucho que ver con la muerte de un ser anterior. Y empecé a trabajar el tema en mi vida todos estos años, que es, bueno, cómo está presente la muerte en la vida a través de las diferentes transmutaciones que vamos teniendo. Y bueno, y también empezar a ver dónde está en biodanza. ¿Dónde está en biodanza el tema de la muerte? Y bueno, la primera pista la encontré con esto que te contaba antes, que Mircea Eliade dice que la muerte es el modelo de todo rito de iniciación. Y biodanza sabemos que Rolando se inspiró mucho en los ritos de Eleusis, en las ceremonias arcaicas, para crear las ceremonias de trance. Y el Minotauro, en el libro Minotauro, él dice que es una ceremonia contemporánea de transmutación, donde claramente cuando los participantes, que en el caso de los ritos sería el iniciado o la iniciada, va al rito, muere una vieja identidad y nace una nueva. Y bueno, empecé a encontrarlo en que es un modelo, la muerte, que está presente en todo el universo, en todos los procesos. Las 4 estaciones se utilizan. En las 4 estaciones está este modelo. El otoño es la muerte de lo viejo, el invierno es la profundización, es sostener ese proceso, la entrega total, ¿sí? A ese proceso
de muerte, y en su extremo más poderoso renace. Es que la conjunción de los opuestos, el invierno y la primavera. Y la primavera y el verano es el renacimiento. Y en la mitología esto, por supuesto, que está. El otoño y el invierno es cuando Perséfone está con Hades en el mundo de los muertos. Es la explicación griega de la existencia de las 4 estaciones. El otoño y el invierno es cuando Perséfone está con Hades, el dios de los muertos. Y la primavera y el verano es cuando Perséfone vuelve con Deméter y todo florece. ¿No? Un relato, una narración que explica algo que es un misterio y que está en la naturaleza. Entonces, cuando decimos que es un modelo que está en el macrocosmos, y que biodanza, en el sentido de la alquimia, creo que de alguna manera busca reproducir esos patrones de las cosmogonías en el microcosmos de una sesión, de un laboratorio, continuando con la metáfora de la alquimia. Y en ese sentido, el trance, que es de alguna manera, tal vez digo, uno de nuestros mecanismos de acción, el trance y la regresión son la muerte dulce del yo. Decimos que el trance es la disolución de las barreras del yo. Bien, ahí la palabra disolución está de alguna manera reemplazando la palabra muerte, que es esa disolución dulce del yo, que eso es una característica propia de la metodología de biodanza. Propiciar las condiciones para que las personas nos animemos a disolver el yo, que no es moco de pavo, ¿no? Disolver las barreras del yo, que es el que nos da ese control de la realidad. Y biodanza utiliza, es una muerte dulce, ¿sí? Y utilizamos tal vez más la palabra disolución, ¿no? Es más del campo semántico de biodanza, igual que transmutación, que Rolando lo utiliza. Y transmutación, de alguna manera, es un reemplazo también, o un sinónimo de la palabra muerte, ¿no? En toda transmutación presupone una muerte y un renacimiento. Y bueno, te decía, como parte también de este proceso en mi vida, apareció el tema del sentido, que está directamente relacionado con la muerte. Creo que la conciencia, ser consciente de la propia muerte, y ser consciente, un proceso de conciencia de la muerte, uno de los grandes tesoros que tiene, además, por supuesto, del miedo, de la angustia que parece, es el sentido. Porque la negación de la muerte creo que es el principal motivo por el cual caemos muchas veces en el sinsentido. Porque buscamos rellenar ese vacío con consumo, con grandes demostraciones de nuestro poder, que en definitiva son, desde una mirada que es propia, y muchos filósofos también, negación de la muerte. La ostentación del poder y el poder sobre otros es protegerse muchas veces de la muerte. El que mata se protege de la muerte, porque es el que ocupa el lugar. ¿Sí? Y ahí creo que está el gran desvío también de ver a la muerte como una fuerza maligna, ¿no? Por el mundo en el que vivimos, donde la muerte ocupa muchas veces ese lugar, me
mezclado con el poder. Pero en sí la muerte no es ni buena ni mala, es. Igual que la vida, no es buena ni mala, es. Y la muerte es. Existe como existe el día, como existe la noche, como existe el otoño, como existe el invierno. Existe. Y en relación al sentido, decía antes que Rolando dice que la vivencia primordial de la identidad es la conmovedora vivencia de sentirse vivo. Que creo que también que en esa vivencia encontramos también el sentido. Cuando uno se siente vivo, encuentra un sentido, que no es solamente una experiencia excitante de una emoción intensa. Es una emoción intensa, mas no es solamente eso. Hoy las publicidades están llenas de propuestas que te hagan sentir vivo. Pero la profundidad de esa experiencia es sentir que tu vida y que tu ser forma parte de un todo. Que hay una trama de sentido de la que tu ser, de la que vos formás parte. Y es una experiencia de grandeza y a la vez de humildad. No soy simplemente una parte ínfima de una totalidad inconmensurablemente mayor. Y creo que esos grandes dadores de sentido son el amor, ¿no? Que es esto un poco que mi sensación en el regreso de esta experiencia, de que vinimos a amar. Y en tanto eso, amar y ser amados, y en tanto eso no se pueda expresar o no se manifiesta, suceden los grandes desvíos de nuestra vida. Lo maravilloso de esto es que no se restringe, no tiene restricción de clase social. Hay personas que tal vez a nivel material se han criado con muy poco, pero pueden identificar que fueron criados con amor, ¿no? Y tal vez personas que materialmente han tenido todo, sienten esa falta. Entonces el amor, como decía Rolando, es mucho más que una palabra demasiado gastada, ¿no? Es una potencia organizadora. Y a mí me gusta decir también que es la envidia de los dioses, el amor humano, el afecto. Porque puede ser que existan otros planos de ataraxia, de disolución total, sin perturbaciones, mas la experiencia de amar y ser amados con las cualidades de lo humano, que es la caricia, el abrazo, el mirarse a los ojos, la charla, ¿no? Con alguien, espejarte en alguien, ver crecer a los hijos, hacer el amor con intensidad, integrando amor y erotismo en un solo acto, y esa pequeña muerte que es el orgasmo, que es el nombre que tiene en francés la palabra orgasmo, petit mort, pequeña muerte, son del gran tesoro, a mi modo de ver, de estar vivos. El gran tesoro, y me gusta decir que es la envidia de los dioses, porque tal vez no tienen la imperfección del cuerpo, el acondicionamiento que tenemos nosotros, más ¿quién pudiera vivir la dicha de que te toque el timbre un amigo, ir a caminar, charlar, comer un asado? Aquello que nos gusta compartir. Creo que es el gran tesoro y el gran dador de sentido. Como son también los hijos, ¿no? Si uno piensa en tener hijos, demasiado no los tiene. Sin embargo, uno encuentra un sentido profundo. Entonces creo que amor, muerte
amor, conciencia de muerte, vamos a decir, y conciencia de totalidad, es decir, sentirse parte de un todo, son 3 pilares de la experiencia de la búsqueda de sentido. Esto que hablaba Viktor Frankl. Y que se apoya, a mi modo de ver, en una función psíquica que es tal vez la función con la que más trabajamos en biodanza, que es el sentir. Gurdjieff habló de 3 funciones psíquicas: pensar, sentir, hacer. No sé si se ve la mano acá abajo. Hacer, que son los 3 centros, que son centros de percepción del mundo y de acción. Después Wilhelm Reich ubicó las corazas en esos 3 centros, es decir, 3 centros energéticos distribuidos verticalmente en el ser humano, y que a mi modo de ver el sentido se encuentra, por supuesto, como siempre, integrando los 3, no hay jerarquías. Pero en biodanza, nuestra estrategia, a mi modo de ver, es a través del sentir, ¿sí?, el centro afectivo, el centro del corazón, integrar el pensar y el hacer y el desear, que sería este centro bajo, que, como decía, es, a mi modo de ver, la puerta que abre el ingreso al sentido. Yo puedo entender que formo parte de un todo, puedo querer formar parte de un todo, más si no lo siento, la experiencia, a mi modo de ver, integradora es cuando siento que soy parte de un todo. Por supuesto que tiene que estar todo integrado, si no, puedo sentirlo, pero si no se condice con mis creencias filosóficas o con religiosas o lo que fuera, va a haber siempre disociación. Pero creo que es la puerta de entrada, la emoción. Y todo esto, hace poquito estuve en Colombia dando el camino del corazón, e investigamos el corazón, la parte teórica, desde las tradiciones espirituales y las culturas ancestrales, todo el conocimiento que hay ancestral sobre el símbolo del corazón, sería el corazón simbólico, y investigamos el corazón físico con todo lo que hoy aporta la neurociencia. Y se llegan a los mismos puntos de conexión, que el corazón es, las tradiciones dicen que el corazón es luz, y es calor y es luz. El calor del afecto y la luz de la conciencia, esto que yo decía, la experiencia de expansión de conciencia es una experiencia de amor infinito que tiñe tu percepción. De alguna manera el amor infinito sería un colirio que te deja ver todo más claro. El amor infinito como experiencia. Y que es de la experiencia de los místicos, ¿no? Ámense los unos a los otros, es una experiencia tan básica, tan simple y de expansión de conciencia. Y en la neurociencia hoy está comprobando que el corazón es el responsable de la percepción. A través de las ondas que envía el cerebro se mide la BFC, que es la variabilidad de frecuencia cardíaca, a la vez que se miden las ondas cerebrales, y cuando la persona entra en lo que se llama coherencia cardíaca, envía olas al cerebro. Entonces, retomando, lo que hacemos, o un buen camino, es evocar el sentir profundo, verdadero, ¿sí?, de este centro, y de ahí, la neurociencia dice, informa y es el responsable de la percepción. Bueno, de ahí, vamos a decir, se integra el centro del pensamiento. Y en el viaje del héroe, todo el viaje cobra sentido en el regreso. No voy a detallar todo el viaje, ¿no? Pero en sí es
hay un llamado del alma que la heroína o el héroe escucha y tiene dos alternativas: responde o no responde. Responder al llamado es un acto de coraje porque siempre te va a llevar a lo desconocido. Y si el héroe no responde al llamado del alma, Joseph Campbell utiliza una frase tremenda que dice: si el héroe no responde al llamado, todo su mundo alrededor se reseca. Si responde, avanza en la aventura, y hay muchas etapas, pero una etapa que en relación a lo que venimos hablando es la muerte. Y la segunda etapa se llama, hay una muerte, ¿sí?, simbolizada en el vientre de la ballena. El héroe es tragado por alguna fuerza y inicia atraviesa un umbral e inicia toda la aventura, toda la segunda etapa del viaje, que se llama iniciación. Es decir, el mismo modelo que describíamos antes en los rituales de iniciación. Una muerte y una iniciación. Y todo ese proceso de iniciación, de atravesar pruebas, de encontrarse con su sombra, de la reconciliación con el Padre, con el poder, conduce a lo que se llama la apoteosis, que es el héroe descubre su divinidad, y en nuestro caso podríamos decir, descubre cuál es su mensaje, qué tengo para dar, el don, que es lo que viene después de la apoteosis, qué es lo que tengo para dar al mundo. Y ahí viene el regreso. Una vez que encuentro mi don, el momento de regresar. ¿A dónde? Al mundo cotidiano. Porque todo ese mundo mágico, ese poder, ese don que de alguna manera no me pertenece, y ahora puedo decir obtengo, pero no me pertenece, es para compartir. Si quien hace el viaje no comparte el don, se puede dar un sentido de superioridad sobre los demás. Entonces, en ese regreso, que es el regreso con el elixir, el retorno con el elixir, esto que descubrió lo va a compartir en su comunidad. En ese regreso hay una integración que no es fácil, del mundo mágico con el mundo ordinario, extraordinario y ordinario, el mundo mágico con el mundo cotidiano. Y muchas veces se da la negativa al regreso, como también sucede en las experiencias cercanas a la muerte, que muchas personas describen que no quieren volver de ese mundo. Entonces, en esa integración con el mundo mágico, es de alguna manera el cierre del viaje, donde aparece la comunidad. No es para la vanidad el viaje, es para compartir con la comunidad. Joseph Campbell dice: el héroe trae algo que restaura el mundo. Y lo último es la libertad para vivir, ¿no? Como resultado, si quieres, del viaje. La libertad para vivir, que la da el mismo viaje, y también el haber perdido el miedo a la muerte. El haber transitado la muerte y la resurrección. El miedo a la muerte no en el sentido temerario, de ponerse en situaciones de riesgo y no tener miedo a morir, sino de hacer consciente, ¿sí?, que forma parte de la vida y que te da libertad para vivir, te libera. Y Joseph Campbell dice una frase que dice: nada trasciende sin antes morir. Y en Biodanza Rolando dice: la trascendencia es la disolución del ego.
Y lo que hacemos con ese trance y regresión en cada sesión es esa muerte dulce del ego. Dejar que el ego suelte el control. Y cada sesión hay un renacimiento. Y en un proceso hay un renacimiento existencial. Y el grupo de biodanza, la definición, es una matriz de renacimiento. Y el viaje del héroe es una estructura arquetípica. Y esta etapa del regreso también, de alguna manera, es aceptar que siempre hay un momento que hay que empezar a volver. Hay que empezar a volver en nuestros proyectos, hay un momento que hay que empezar a regresar. A mí me pasa con la alquimia, uno trabaja en mi caso con las plantas, y lo vas perfeccionando, lo vas puliendo, le sacas. Y hay un momento que tenés que empezar a volver. En la vida también hay un momento, y eso es el trabajo con la propia muerte, ¿no? Que es aceptar también que hay un momento que uno empieza a volver y te cambia tu perspectiva para la toma de decisiones. Si estás en plena aventura o estás en el regreso. Entonces, eso también, el regreso es una invitación a aceptar volver, a ser uno más en el mundo. Igual que esta entrevista también, en algún momento hay que empezar a volver, digamos, ¿no? Y aceptar que el ciclo de la vida, que es nacer, dar fruto y morir. Es decir, nacer, crecer, en realidad nacer, crecer, dar fruto y morir. De eso habla Rodolfo Kusch en su libro América Profunda, dice que es el ciclo de la vida. Y dar fruto puede ser, eso es justamente, creo, el trabajo, ¿no? ¿Cuál es mi fruto? Para algunas personas puede ser tener hijos, formar una familia, darle esos frutos, esa trascendencia. Para otras personas es un mensaje, un camino de vocación. Bueno, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi fruto para ofrecer al mundo? Es de alguna manera el trabajo, ¿sí? Del héroe, ahora sacándole esa palabra así de un gran titán para nosotros. Primero identificar cuál es mi llamado y luego esta estructura arquetípica lo que nos da es un mapa de instancias que son arquetípicas, que después cuando te suceden en la vida te ayudan a identificar, te orientan. Como por ejemplo cuando aparecen las sombras en el proceso, que uno no quiere saber nada. Bueno, en el viaje están descritas, es parte del proceso. O cuando llega el momento de volver y compartir lo que aprendí. Observar el ego. Si el conocimiento que tengo es para mi vanidad, si es para compartirlo, para aplicarlo a mi vida. Entonces, son instancias arquetípicas que han transitado todos los seres humanos de todos los tiempos y que estructuran toda la mitología de todo el mundo. Es decir, son parte del inconsciente colectivo. Y a mi modo de ver, tener ese conocimiento es un mapa orientador luego en la vida, da señales, nos da señales. En mi caso, soy un gran coleccionista de sincronicidades. Me han sucedido cuando he estado en mi camino, bueno, historias como las que conté, y sincronicidades imposibles
posibles de coincidencia, de coincidir como coincidieron, y que son esas señales que aparecen en el viaje, ¿no? La ayuda sobrenatural, un animal, un ciervo, algo que aparece y lo invita a seguir y te está conduciendo y te está mostrando el camino, por dónde es. Son formas simbólicas de mostrar señales que te indican por dónde es. El tema es que no creemos mucho, estamos como un poco, a veces siento, sinceramente no en mi caso, pero creemos mucho más en lo racional, en el análisis, en la planificación, en los objetivos, que está muy bien, funcionan muy bien, pero no es todo. No es de único modo. Entonces, bueno, a mí es un conocimiento universal que por supuesto, diferentes autores, su mensaje ha sido, su fruto ha sido sintetizarlo, como uno de ellos, Joseph Campbell, y entregarlo al mundo. Muy orientador para la vida. Entonces, como facilitador de biodanza, también la enorme responsabilidad de acompañar a alguien a que disuelva esas barreras del yo, que es un estado de inmensa vulnerabilidad, en confianza, ¿no? Rolando decía, el grupo es una matriz de renacimiento, es una de sus definiciones de grupo. Ahí se ve claramente ese modelo de los ritos de iniciación, ¿no? Una matriz para que alguien renazca. La buena noticia es que a todo proceso de muerte o transmutación deviene un proceso de renacimiento. Entonces ahí hay una matriz cósmica que podemos, por este centro, es darnos cuenta, entender que vamos a renacer, ¿no? Por supuesto que tiene que estar integrado y que es, a mi modo de ver, desde aquí, desde el sentir, donde inicia el proceso, ¿no? Pero digo, hay una matriz cósmica que nos muestra, lo podemos ver observando la naturaleza, observando los procesos del cosmos, nos muestra que toda muerte es necesaria para que haya un renacimiento. Y decía, la buena noticia, esa ya es una buena noticia, que va a haber un renacimiento. Y otra buena noticia es lo que nos dejó Rolando en El éxtasis del renacido, que es un libro de poemas con un poema con ese título, que es la buena nueva de que en el renacer está el elixir del éxtasis. Que atravesar ese proceso en el momento del renacimiento, que es la primavera, nos espera un éxtasis. Aquí en la vida estoy hablando, por supuesto, ¿no? Entonces, saber eso es una pista. Y una invitación también a la entrega, que es, creo yo, la bisagra de los procesos de muerte y renacimiento. Decía, el otoño empieza a morir, el invierno es la entrega total. La entrega total a ese proceso, en la confianza de que la primavera siempre va a volver. Es así desde el principio de los tiempos. Siempre hubo un renacimiento, por eso toda la mitología nos habla de diosas y héroes y titanes que mueren y renacen. Y si es así, para toda la naturaleza es así, en el cosmos también ha de ser así para nosotros. Entonces, si me preguntabas un mensaje de esta charla que yo también encuentro gracias a este espejo, es
confiar en las fuerzas del renacimiento, confiar en la inquebrantable fuerza de la vida, que es eterna como fuerza, y que de ahí podemos participar de su eternidad. Cuando sentimos esa fuerza, somos en ese instante, nos sentimos eternos, que es una búsqueda de los seres humanos de todos los tiempos, aún hoy, la eternidad. La conmovedora vivencia de sentir que una y otra vez podés renacer. Hay una energía del milagro y una participación en algo eterno.